Miren, amigos, en este tramo del programa, en este segmento último, yo quiero hacer una reflexión de aquellos empresarios, dirigentes empresariales, que recuerdo que hablaban mucho de que el gobierno tiene que apretarse la correa, que tiene que reducir gastos, que el gobierno no puede seguir como el anterior, que un gobierno no está para gastar tanto, tener tantos empleados, etcétera, etcétera. ¿Tú recuerdas, José Manuel? Ay, sí. Y nosotros le decíamos a los empresarios, pero bueno, ¿y qué está pasando con los empresarios que están pidiendo una austeridad rampante tipo España? Y le recordamos los problemas que tiene aún España. España, Rajoy, hizo un programa de austeridad, también se quiso empezar en Francia, y ahí tenemos a España con 28% de desempleo, con una población nini en aumento, no hay inversión de ningún tipo. Los españoles ahora, en vez de recibir gente, ellos se están yendo, y España está un poco parada por el flujo de turistas que todavía recibe, porque son muy calurosos, muy acogedores, buena comida, buena bebida, etcétera, etcétera. Entonces, este gobierno empezó con un programa no tan agresivo de austeridad como el de España, pero ahí está, ahí está. Ahora estamos los empresarios, por meterme en esa corriente, gritando porque la economía está desactivada, disminuida, ralentizada, etcétera. El gobierno tiene que reaccionar diciendo que va a reactivar un poco y va a inyectar 9.000 millones de pesos. Y ya incluso lo distribuyó en algunas instituciones y ya veremos que eso va a pasar así. ¿Tendrá el gobierno, entonces, le sobraron el dinero al gobierno? No, al gobierno no le sobró el dinero. El gobierno lo que pasó fue que en vez de irse de la mano, agarró un poco el consejo, agarró un poco lo que es la política del presidente, que es un individuo, es una persona austera natural. O sea, el presidente Danilo Medina es austero en lo personal, un individuo que no anda en la opulencia ni mostrando nada, es una persona totalmente humilde y sencilla. Y en cierta manera eso lo aplicó a su estilo de gobierno. Entonces, el gobierno, en vez de gastar mucho más dinero, a las recaudaciones tener un poquito menos, ser menores en una cantidad mínima que los gastos, vemos cómo el gobierno solamente se pasó con 1.000 y pico millones o casi 2.000 millones de pesos. El gobierno, como sabe que tiene un colchón para llegar a un déficit de 2.7 del Producto Interno Bruto, estamos hablando entonces que el gobierno tendría la capacidad de llegar a unos 60.000 millones de déficit fiscal del periodo, no del acumulado. Porque para que ustedes estén claros, el famoso déficit primero de 8% del Producto Interno Bruto, que finalmente fue un 5 punto y pico, eso se queda como congelado como una deuda. Entonces, este gobierno en su ejercicio fiscal del año 2013 tiene hasta ahora solamente 2.000 millones de déficit. Eso significa que ha gastado 2.000 millones más de lo que ha recaudado. Y el gobierno puede tener el colchoncito de 20.000 a 30.000 millones. Veremos si lo utiliza o no lo utiliza, dependiendo de lo que el gobierno del presidente Danilo Medina entienda que sea necesario. Si para reactivar la economía debe seguir inyectando un poco más de capital y llegar al nivel de déficit que planteó en el presupuesto, pues tal vez lo haga o tal vez no lo necesite. Si la economía se le reactiva, los impuestos y las recaudaciones aumentan, entonces puede equilibrar los gastos con los ingresos, haciendo la inversión que está haciendo ahora. Me explico. Estos 9.000 millones se suman al déficit de los 2.000 y llegaría entonces a 11.000 millones tal vez para el periodo, el trimestre abril-junio. Si se reactiva la economía a unos niveles tales que los tributos, los ingresos le aumentan para cubrir el déficit, entonces puede terminar en un equilibrio y cuidado si hasta un superávit primario. Entonces, eso es lo que puede suceder. Por eso es que la economía hay que manejarla de una manera tan inteligente que pueda ser, ni tan austera como para que me ralentice la economía,
ni tan expansiva para que me aumente el déficit y también me aumente la inflación. Hay que buscar el equilibrio. Lo que hubo ahora fue un celo tan duro de austeridad que entonces ralentizó la economía. Y eso al mismo tiempo disminuyó los ingresos. Si eso se mantiene en esa misma línea, en esa misma tendencia o curva, como dicen los economistas, entonces significa que el gobierno va a ir recaudando menos y el déficit se le puede ir aumentando porque tiene compromisos dentro del presupuesto que tiene que ir cumpliendo y no está recibiendo los ingresos para cubrirlo. Si la dinamiza tanto como para que pueda tener hasta un superávit mínimo, entonces eso se llama economía activada, expandida un poco, pero el gobierno no tiene déficit. Entonces, ahí es que hay que saber, y por eso nosotros decíamos, recuérdate, José Manuel, cuidadito, cuidadito, señores empresarios, cuidadito, cuidadito con estar llevándose de esas campañas mediáticas que tiene la oposición. El presidente dio el primer paso, primero se cuidó y hizo una austeridad, disminuyó mucho los gastos, incluyendo los de inversión, pero ya él ve que tiene posibilidades de agarrar 9.000 millones de pesos para este trimestre, quién sabe si tendrá 9.000 millones para el siguiente y 9.000 millones para el siguiente, y llegará a un déficit de 30.000 millones que viene siendo alrededor de un 1.8, casi 2. No llega a 2. No llega a 2. No llega a 2, un 1.6 del Producto Interno Bruto, unos 30.000 millones. Tal vez pueda hacer incluso algo más y llegar al 2. Tiene hasta ese chance. Pero me parece a mí, José Manuel, que el presidente en este periodo no va a llegar al 2.7. Va a ser menos. Mira, antes de irnos al final, el Fondo Monetario Internacional acaba de... Denos un momentito, por favor, señor director. Acaba de emitir un informe y habla sobre el tema de que América Latina se tiene que centrar en el tema de la infraestructura y el control fiscal. Inversión en infraestructura, pero reconoce que hay una gran liquidez en la banca internacional. Y República Dominicana no es una excepción. Hay una gran liquidez. El superintendente decía que los bancos tenían 200.000 millones de pesos listos para financiar. Nosotros tenemos una información muy importante en agenda económica y estamos previendo que viene una ofensiva importantísima del gobierno central conjuntamente con las autoridades monetarias del país, específicamente con el Banco Central, para incentivar y motivar el acceso al crédito de los sectores productivos de la nación. Nosotros esperamos que esto se dé en un momento rápido y que entre a la economía dominicana como un flujo positivo para poder garantizar que la economía despegue. Ese tema es importante que lo abarquemos en el próximo programa. Claro que sí. Gracias, amigo, por su atención. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa. Buenas noches.